Vamos a esperar a los demás compañeros que vengan un ratito. Voz.com es nuestro sitio web. Ahí encuentra información siguiendo la información que le damos allí en www.cafeconvoz.com. Bueno, ya vinieron 6 y vino el 50%. Vamos a iniciar la clase. Bueno, antes de iniciar, quiero decirles que ya nos estamos acercando al próximo examen. Hoy vamos a terminar con ácaros y entonces en la siguiente semana vamos a hablar sobre ratas, el problema de los roedores. Y entonces creo que a la siguiente de esta semana que viene, a la otra, es decir, probablemente estaríamos pensando en que el examen podría ser, hay que especular por el momento. Tentativamente el examen quedaría entonces para, déjenme ver, 29 de abril, para el 6 de mayo, tentativamente, ¿va? Todavía no lo voy a oficializar, lo vamos a escribir acá para que lo veamos. Entonces, el 6 de mayo, tentativamente el examen. Así es que, bueno, estoy presentando, bueno, entonces en todo caso, tentativamente queda para el 6 de mayo el examen. Aún no está oficializado, pero ya vayámonos preparando para ese examen, ¿verdad? Solamente falta que terminamos ahora, Carlos, y que la próxima semana terminemos de ver roedores y a la siguiente entonces estaríamos haciendo ese examen. Entonces, como repito, tentativamente sería el 6 de mayo, el próximo examen. Sería jueves 6 de mayo, el próximo examen. Las notas del examen que tengo pendiente con ustedes se las voy a dar este fin de semana. Este fin de semana les voy a dar las notas del examen que tenemos, la actividad que tenemos pendiente. Entonces, que tengan paciencia, por favor, que este fin de semana les voy a entregar esas notas. Bien, ya hay 11 estudiantes. Vamos a iniciar entonces. Nada más pido que, bueno, según esto estoy compartiendo pantalla, o si no, ustedes me van a decir si no estoy compartiendo. Entonces, pues bien, ahora vamos a continuar hablando de los ácaros y en particular de un orden bastante amplio, bastante numeroso y bastante importante para el problema de las plagas en productos almacenados, y ese es el orden Astigmata. Entonces, como vamos a hablar de este orden, los contenidos que vamos a considerar son cutícula, poliformismo, reproducción, ciclo biológico, estados de desarrollo y la familia Acaridae. Vamos a empezar hablando acerca de la cutícula. En primer lugar, vamos a decir que en estos organismos su cutícula es bastante blanda. El color puede variar desde el blanco tipo color perla, hasta el amarillo, tirándole un poco a café.
A veces presentan unos puntos o unas manchas, entonces algunas especies pueden estar pigmentadas porque presentan puntos o manchas. En cuanto a su superficie, esta puede ser lisa, puede ser rugosa o puede ser estriada, es decir, puede presentar estrías. La cutícula, pues en la parte dorsal es del propodosoma y es más gruesa también en las regiones coxales. Traigo acá nuevamente esta imagen para que tratemos de recordar cuáles son esas partes de los ácaros. Cuando hablamos de propodosoma y cuando hablamos de regiones coxales, regiones coxales con las patas, pero el propodosoma es esta parte que está acá. Entonces, se los puse aquí para ir recordando esta parte. Bien. Un dato muy importante que hay que tomar en cuenta sobre este orden es el siguiente, que los ácaros, fíjense, ellos para respirar lo hacen por medio de la cutícula. Además, la cutícula es la encargada de regular la pérdida o también la ganancia de agua. Vamos a ver quién está por ahí. Esto ya lo voy a corregir, esto de estar entrando aquí, lo voy a corregir porque hay una manera de corregirlo. Así que la próxima semana creo que no vamos a tener este problema. Hoy voy a dedicarle tiempo a esto para corregir eso, para que todo el mundo pueda entrar automáticamente y no tenga necesidad de que lo omitamos. Bien. Es decir, que en este caso de estos animales, pues ellos respiran por medio de la cutícula, pero que además la cutícula tiene otra función que es la de regular la pérdida o la ganancia de agua del organismo, del cuerpo del organismo. Entonces la cutícula es bien importante, ¿va? Tiene mucho que ver también con la cuestión del agua. Ahora, un detalle muy importante que hay que hablar de estos ácaros es que presentan polimorfismo. Se recordarán en genética, hablamos un poco sobre este concepto, sobre polimorfismo. Con medida creo que vamos desarrollando la van a ir acordando. Pero eso consiste en que en algunas especies, por ejemplo en el caso de estos ácaros, se presentan diferencias entre los individuos siendo de la misma especie. ¿Y cuáles son las diferencias? En tamaño, en color o en forma. Eso es lo que nosotros conocemos como polimorfismo. Son de la misma especie, pero no son iguales. A eso se refiere. Eso es lo que conocemos como polimorfismo. Y como estamos hablando del orden Astigmata, pues resulta que acá el polimorfismo se da más que todo a nivel de machos adultos y de ciertas especies particularmente, no de todas. Y esto puede llevar a complicaciones, porque alguien que sea novato en clasificar ácaros puede pensar que es una especie diferente y lo puede ubicar incluso en otra familia, en otro orden, aunque sean de la misma especie. Porque este polimorfismo es lo que hace, va siendo la misma especie, pero son diferentes. Entonces usted cuando las ve va a decir, pero este es de otra especie, y aunque sea de la misma. Veamos cuáles son las clases de polimorfismo que existen en los astigmátidos. Como les decíamos que a nivel de macho existen machos que son homomórficos, es decir, que se reciben ese nombre porque es homotipo o macho tipo, a eso se refiere. Y en este caso los machos se parecen mucho a las hembras cuando las hembras están grávidas, es decir, están cargadas de huevos. Y también tiene mucho que ver el porte de las setas, de las cerdas y de los pelos, entonces se parece bastante. Entonces alguien podría decir, pues esta es una hembra que está grávida, en realidad es un macho. También existe el macho bimórfico. En este caso, los machos son bien grandes y presentan setas mayores. Acuérdense que las setas son como pelitos que se les sirven para efectos sensoriales. Pues bien, también podríamos decir de que a nivel del tercer pata pueden suceder ciertas alteraciones y estas alteraciones generan otro tipo de polimorfismo. Por ejemplo, podemos hablar en este caso de macho heteromórfico. En este caso, el tercer par de patas tiene porte y largo de las setas similar o igualito al homomórfico. Y el macho pleomórfico, en este caso, el tercer par de patas es del mismo tamaño que en el caso del dimórfico. Un montón de términos los pueden llegar a confundir, pero lo importante es que queremos ver que quede claro no es tanto en qué consiste un macho heteromórfico y en qué consiste un macho pleomórfico, o que nos vayamos a aprender todo esto. Pues no, lo que sí me gustaría que quedara claro es de que se da polimorfismo. Y que el polimorfismo es que siendo individuos de la misma especie, presenta características que a uno podría engañarse uno y creer que se trata de especies diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, que este fenómeno se da a nivel de los ácaros, pero solo a nivel de machos adultos. Bien. Hay incluso algunas especies que son capaces de producir los 4 tipos de machos que acabamos de mencionar.
Sin embargo, otras que dan origen solo a mimórficos y otras solo a pleomórficos. Lo que parece ser que ustedes, que son las condiciones ambientales y la calidad de los alimentos, lo que hacen variar la predominancia de alguno de estos tipos de machos. Dependiendo del tipo de condiciones ambientales y la calidad de alimentos, así va a predominar uno u otro tipo de ese tipo de machos. Así que existen 4 tipos de machos polimórficos: los homomórficos, los bimórficos, los heteromórficos y los pleomórficos. Ahora hablaremos sobre la reproducción en estos animales. Fíjense que la mayoría viven libre, es decir, no son parásitos, y la mayoría son ovíparos. Pero lo que sucede es de que hay veces de que los que son ovíparos también pueden dar lugar al nacimiento de crías vivas. Por ejemplo, pueden dar lugar al nacimiento de larvas, pueden dar lugar al nacimiento de protoninfas y en algunos casos a hipopos. Los hipopos es lo mismo que de autoninfa y ya lo vimos que son estados de reposo. En cuanto a los huevos, son bastante grandes en comparación con el tamaño de un ácaro. Tienen células rugosas y del huevo lo que van a salir es una larva. A la larva tiene solamente 3 pares de patas. Todavía les falta el 4 par de patas que se le va a formar cuando de la larva pasa el ninfo. En las larvas podemos decir que el histerosoma, ubiquemos acá, el histerosoma, el que está acá, no está totalmente desarrollado. Y puede suceder que algunas especies puedan tener algunas setas desproporcionalmente grandes. Y esas setas, esos pelitos grandes, les sirven para que el viento los pueda dispersar. Cuando ha pasado un cierto periodo de actividad, la larva queda inerte, queda quieta. Y de esa larva nace la protoninfa. Ya la protoninfa sí, ya tiene 4 pares de patas. Por ejemplo, acá las hemos marcado. Usted observe que acá tenemos el primer par, segundo par, tercer par. Aquí ya tiene 4 pares. En cambio aquí saldremos 1, 2, 3 pares. Entonces esta es una larva. Y esta es una protoninfa. Parece que alguien quiere hablar. Vamos a ver. Juan Carlos Portillo quiere hablar, no le escuchamos bien ahí o se equivocó, no sé. Si quiere lo escribe en el chat porque no le escucho. Adriana de Los Ángeles, ¿soy yo o no se escucha? Ah, bueno, les pregunto, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Y como el estado de pupa de las otras. Sí, sí, no vaya. Pero antes arreglemos esta situación en el caso de Adriana. Adriana, quizás eres tú la que no escucha, muchachita, porque los demás sí están destapados de los oídos. Estás ahí, Adrianita. ¿Me escuchas? Lick, no escuchaba, ahorita sí escucho. Ah, ya te fuiste a bañar. Ah, está Pues bueno. sí. Está bueno. Mira, hoy está cumpliendo aquellos años, no hubo. No le he Sí. podido saludar, hombre, ya le voy a mandar ahí una botella Eso, y como no se la toma, y como no toma, nos la vamos a tomar nosotros. No, hombre, decirle que me estuve acordando de ella en clase y que ya la voy a saludar, y decirle que la voy a llevar a vos y ahí nos vamos a poner, a ver, para una botella cada uno. Eso. Va, pues, estamos, va, pues, chivo, pues, bueno. Preguntaba Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos, disculpe la interferencia ahí, pero quería resolver lo de Adriana. Le voy a explicar nuevamente quizás la cuestión, la duda que usted tiene. Va, mire, estamos diciendo que después de la actividad la larva queda inerte, pero en estos casos de los ácaros, de la larva, en insectos vimos nosotros que de la larva sale, ¿cómo se llama? Se transforma en pupa, pero en caso de los ácaros, no es así. De la larva se transforma en ninfa. Y las ninfas son varios tipos de ninfas, no es una sola. ¿Cómo sabemos que ya no es larva? Porque una larva tiene 3 pares de patas, pero cuando ya se le forma el cuarto, entonces ya estamos frente a una protoninfa, que sería la primera ninfa. Después pasa por otros tipos de ninfa. No sé si esa era la duda que tenía. Sí, eso era. Perfecto. Va, entonces aquí estamos. Y ahí estamos marcando el 4 par de patas.
La protoninfa es la que se caracteriza por tener todos los rudimentos de las entradas genitales. Después viene una que se llama histeroninfa. Y de esta sale la tritoninfa. La tritoninfa se parece bastante al adulto y tiene aberturas genitales vestigiales, pero le faltan algunas setas que están ubicadas en la región anal. En eso es que no se diferencia, en que se diferencia del adulto. Entonces, como ven, en el caso de los ácaros no es una sola ninfa, no que son varios estados ninfales. Ahora, no todos los ácaros igual tienen el mismo ciclo de vida. Antes de continuar, y antes que se me olvide, cuando no habían venido todos, les estaba diciendo que ya nos estamos acercando al momento de realizar la segunda prueba y que temporalmente lo habíamos dejado para se me olvidó aquí, creo que para el 6 de mayo, creo que les dije que la hemos dejado temporalmente. Digo temporalmente porque a última hora puede cambiar. La segunda prueba, que va a consistir, donde vamos a evaluar ácaros, insectos y roedores. Ese segundo examen generalmente tiene dos modalidades. Una modalidad en línea y la otra modalidad, ustedes van a elaborar una investigación que va a ser en el campo de Unualco. No es necesario que vayan. Aunque si ustedes están yendo a campo, enhorabuena, pueden ir a tomar imágenes, sería excelente, de la planta y de la planta de procesamiento industriales y también ¿cómo se llama?, de la bodega. Cuando ya entremos en detalle de roedores, ahí les voy a mencionar qué es lo que van a hacer. Pero como les repito, no es necesario porque también al ingeniero Samuel le pueden pedir información y se las puede enviar. No es necesario que ustedes vayan a campo, pero si están yendo, enhorabuena. Entonces ese examen tiene dos modalidades, uno que va a ser en línea y el otro que es para presentar a ustedes un tipo de reporte, no un reporte, sino que es una propuesta de manejo de roedores. En eso va a consistir el otro. Es un examen dividido en dos partes. Perfecto. Entonces continuemos hablando de los ácaros y estamos diciendo que no todos los ciclos de vida de los ácaros son iguales. Por ejemplo, aquí ven ustedes en este caso de huevos a la larva, protocrisálide le llaman acá, antes de que se forme la protoninfa, deutocrisálida antes que se forme la deutoninfa, teleocrisálida antes que se forme el adulto, etc. Esto de crisálide es porque son como estructuras protectoras, como los cocones que se forman en los insectos. Y en este caso, este ácaro tiene una duración de 14 días. Veamos este otro caso. Y así hay un montón de casos. Yo nada más traje estos dos para que vieran. Aquí vemos que hay un dimorfismo sexual. Hay macho, hay hembra. Y necesita que se llama Oligonichus per se. Este es el que ataca en el aguacate. Este necesita ciertas temperaturas óptimas para poder desarrollarse. Ahí está la ninfa de primer insta, la ninfa de segundo ninfa, la ninfa de tercer insta. Cuánto tarda en desarrollarse. Y al final, si ustedes ven, el macho tiene esa diferencia de la hembra. Es más pequeño, hay dimorfismo sexual. Así como hay ácaros de vida libre, también hay parásitos. Y en este caso, pues, de los parásitos hay ciertas modificaciones. Y una de esas modificaciones es la tendencia que tiene de que no tengan estados ninfales o que esos estados ninfales sean muy diferentes a los que hemos visto anteriormente. Vamos a hablar de un estado muy importante que es la deutoninfa o hipopus, que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. Este suele presentarse entre la protoninfa y la titoninfa. Es un estado, se podría decir, heteromórfico, que anteriormente describimos cuáles son los estados heteromórficos. En este estado del hipopus se están intercalando ocasionalmente un estadio extra, que probablemente sea único en el reino animal. Eso parece que es único en el reino animal, porque se está intercalando un estadio extra. Si no recordamos que es heteromórfico, vamos a decir que es cuando el tercer par de patas tiene el porte y largo de las setas similar al homomórfico. A eso se refiere heteromórfico. El hipopus no se alimenta, es un estado de quietud y sirve para dispersarse. Generalmente el viento lo lleva de un lugar a otro, pero también para poder sobrevivir cuando hay condiciones adversas, cuando no hay suficiente humedad, cuando no hay comida. Tenemos nosotros dos clases de hipopus. Los que son activos. Entonces estos se mueven, por eso son activos y lo hacen de manera libre. Y
pueden vivir en artrópodos o en cualquier otro hospedero, pero están también los inertes. En este caso, estos no se mueven. Casi totalmente o más o menos están privados de movimiento, por lo que ellos generalmente permanecen dentro de la cutícula de la protoninfa, esperando el momento para que las condiciones se vuelvan favorables y entonces poder eclosionar. En muchos casos estos hipopus son resistentes a la deshidratación. Y esta diferenciación se da entre los dos tipos, no necesariamente es rígida. Entonces, vemos bien que en muchos casos son resistentes a la deshidratación. Y esto, porque es importante, significa que pueden pasar en lugares donde realmente esté totalmente escasa el agua, la humedad, y después de mucho tiempo, y si de repente se restablecen esas condiciones de humedad, el ácaro vuelve a tomar vida. Estuvo en hipopus y después de varios meses o años ahí que no hubo humedad, ese vuelve a tomar vida. Porque acuérdense que estamos hablando de hipopus, un estado de ¿cómo se llama? De latencia. Bien, acá estamos viendo la imagen de uno de estos ácaros en posición ventral y vamos a hablar que el hipopus inerte, ¿por qué es que resiste esos estados de deshidratación? Porque se convierte en un quiste que tiene como forma de huevo, y ese quiste está dentro de la cutícula seca de la protoninfa. Es decir, para que este animal pueda soportar esas condiciones adversas de humedad, tiene que tener una coraza que lo proteja, y esa coraza que la proteja proviene de la cutícula que se ha acercado a la protoninfa, y entonces eso le vuelve cierta dureza y le da protección frente a la falta de humedad de agua y le permite estar sobreviviendo. Ahora, si nosotros abriéramos esa masa adentro, ¿cómo se llama? Esa bolita, esa forma oval que está ahí, que sería un quiste, que encontraríamos adentro, encontraríamos una masa sin forma. Una masa sin forma porque el ácaro realmente está como deformado, mientras está en reposo. Y todos sus músculos no tienen una forma propia de un ácaro. Una vez encuentran las condiciones de humedad, entonces comienza a recuperar su forma. Solamente es el sistema nervioso el que se mantiene intacto. Y es el que se mantiene intacto porque debe estar atento ante cualquier circunstancia externa. Y ahora pasaremos a ver adultos. Aquí vemos un macho y una hembra que, como mencioné anteriormente, existe polimorfismo, ya que el macho es más pequeño que la hembra. Entonces ahí lo estamos viendo en posición ventral, la diferencia entre el macho y la hembra. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, cuando se están las hojas de los árboles, se están ahí descomponiendo, ahí pueden estar en el suelo, obviamente, también en cualquier hoja de la planta, en granos, que es donde nos interesa, y en heno almacenado. Otras pueden estar en nidos de insectos, de pájaros, donde están los criaderos de mamíferos. Entonces ahí ellos pueden elegir su alimento. Puede hacerlo arando o puede hacer comiendo hongos. Cuando decimos arando, quiere decir sobre los animales, donde va comiendo es como si fuera arando, por eso le dicen aradores. Pero también pueden alimentarse de hongos, y no solamente de hongos, sino que de excrementos, de restos de comida, de piel o también de pluma. Como mencionamos anteriormente, los ácaros, cuando hay productos almacenados, ellos generalmente se alimentan de hongos. Pero al hacerlo, se encargan también de dispersar las esporas. ¿Por qué? Porque esas esporas quedan pegadas a su cuerpo. Y a medida que ellos van moviéndose, entonces también van dispersando las esporas. También lo pueden hacer a través del canal alimenticio. ¿Y qué significa esto? Que los ácaros se vuelven, al final de cuentas, los que propician que el hongo se extienda en todos los puntos almacenados. Dentro de este orden sobresale una familia que se llama Acaridae. Estos miembros de esta familia viven libremente, o pueden estar asociados con insectos, o pueden estar habitando en nidos de animales pequeños, nidos de aves. Dentro de una característica muy particular es que el lado dorsal del iliosoma está dividido por una sutura transversal. Y eso, por un lado, sale el propodosoma y por otro lado sale el
histerosoma. Esa es una característica muy particular de estos organismos. Como ven, esta que está acá sería el lado dorsal. Esta es la sutura transversal, que lo divide entre proterosoma y en el histerosoma. Lo divide esta franja que va acá. Y aquí estamos viendo cómo estos organismos vistos a través del microscopio, porque así nomás no los podemos ver. Aquí está uno muy importante, muy conocido, que es el Acarus ciro, visto a través del microscopio. Aquí está más que todo es una imagen, un dibujo de esos ácaros. En estos animales la cutícula es lisa, es rugosa y está formando placas, por lo que es gruesa. Las setas son bien lisas y algunas veces tienen una escasa pectinación, ligeramente endurada. Generalmente están bien desarrolladas las uñas de estos ácaros. Hablemos un poco acerca del macho de Acarus ciro. Su idiosoma va de los 320 hasta los 460 micrones. Es incoloro, es incoloro, quise decir, no incoloro significa que no tiene un color propio, es como transparente. Su natosoma y patas sí pueden tener coloración amarillo, pálido o también marrón, rojizo, así como se ve acá. Así que este de aquí en medio es transparente. Las patas sí ya tienen color. Las setas del idiosoma son delgadas, son lisas. Algunas pueden ser pectinadas. Las patas son cortas. Esto es el caso del macho. Ahora, ¿qué pasa con la hembra? Esta mide de 350 a 650 micrones. El macho de 320 a 460. Acá de esta. El Hippopus mide alrededor de 230 micrones. Rara vez está presente. El color del idiosoma es café rosado. La superficie dorsal es arqueada y tiene cubierta de depresiones. No tiene ojos. Entonces, esto permite diferenciar un poco al macho de la hembra. ¿De se alimentan? Pues viven en los granos húmedos y tienden a atacar el germen. Pero bien, en granos húmedos. Pero el problema es de que ya para que nosotros que estemos almacenando granos y nos pongan húmedos, eso ha sido descuido de nosotros. Entonces significa que para encontrar ácaros en productos almacenados es puro descuido. Es cuando ya realmente ha sido totalmente descuidado un producto, entonces que llenan de ácaros. Estos ácaros, en el caso cuando es trigo, solo afectan a aquellos que tienen el pericarpio partido. Se les puede encontrar en cereales con más del 13% de humedad, o sea, descuido. Nuestros productores no almacenan los granos a esos tipos de humedad. Es muy raro eso. En cuanto a su biología, los límites para el desarrollo de Acarus ciro se encuentran entre los 25 a 31 grados centígrados y desde el 62% de humedad relativa. Si la humedad baja, entonces ellos tienden a congregarse. Acarus ciro es una plaga importante en el almacenaje de granos y productos. También en harina, salvado, galletas, etc. Pero lo podemos encontrar también en el heno, en alimentos de aves, en queso, en jamón, frutos secos. Y a nosotros los humanos, ¿qué nos puede producir? Bueno, en primer lugar, un rechazo porque uno huele los alimentos y huelen mal. También pueden provocar dermatitis a las personas que los manipulan, trastornos digestivos, si usted consume estos tipos de productos. Veamos Caloglyphus berlesi. En cuanto a estos, su idiosoma, en cuanto a su largo, los machos homomórficos tienen entre 600 a 90 micrones, los machos heteromórficos de 700 a 1000 y el de la hembra es de 800 a 1000. Aquí se confunden todos. Uno no sabe si está frente a un macho, si está frente a una hembra. Es una gran dificultad. La cutícula es lisa, incolora y brillante. Los ápices son de color café pálido. La placa dorsal del proterosoma es ligeramente cóncava en lo que al margen posterior se refiere. El natosoma es delgado y rosado. Las patas son delgadas. Y siempre termina en una uña. Y tiene un petarzo bien desarrollado. En este caso, el cuerpo de la hembra es más redondo y crece debido a que comanda con huevos, pero cuando llena de huevos, entonces puede ser que crece. El Hippopus es de color café oscuro. ¿De qué se alimentan? En trigo, copra, nueces, semillas de lino, con alto contenido de humedad. En cuanto a su biología,
Pues si está a 22 grados centígrados, entonces el ciclo de vida puede demorar de 8 a 9 días, siempre que haya bajo condiciones de saturación de humedad, de aire y se esté alimentando de trigo. La hebra puede poner más de 1000 huevos en casi 40 días. Los hipopus, los mismos insectos, se encargan de transportar. Pues la importancia de quienes estamos hablando es que se desarrollan en trigos deteriorados y en el laboratorio ocasionan daños en las crianzas de los insectos. Se acaban las colecciones en todos los modos. Esto se las acaba. Bueno, este otro se llama Thyrophapus frutescentiae. Tiene forma oval, más largo que ancho. En el macho es de 280 a 350 micrones y la hembra es de 320 a 415. Su cutícula pues es lisa y también un poco brillante. La coloración de las patas y el natosoma varía de acuerdo al alimento. Las patas son bastante más cortas que el idiosoma. ¿De qué se alimentan? Bueno, se alimentan de hongos. Preferentemente prefieren Aspergillus, Penicillium, que son los hongos que afectan los productos almacenados. Y también están en granos, harinas y tabaco, pero que estén húmedos, si no, no llega. En jamones, en harinas de pescado. Algo muy importante es que este ácaro puede llevar esporas que son viables dentro y fuera del cuerpo, que se distribuyen en el sustrato donde éstas viven. En cuanto a su biología, el límite inferior es de 7 a 10 grados centígrados y el límite superior de 35 a 37. El ciclo biológico no es el mismo o no es constante, sino que varía. La humedad relativa para ellos es de 60%. Si es mayor el ciclo biológico, entonces se acorta. Y aquí tenemos ejemplos de este tipo de ácaro. Importancia: no dependen totalmente de los hongos para poder vivir, eso es muy importante, ¿no? Y ellos, igual que todos los ácaros, facilitan la infestación por hongos, debido a que como se van transportando, entonces ahí lo van pasando a los hongos. Aquí están unos conceptos, si les pueden servir, que los hemos mencionado. Por ejemplo, hemos hablado bastante de pectinado. Pectinado quiere decir dispuesto hacia un solo lado, como que si fuera un peine, que solo hacia un lado hay dientes. Y mencionamos también el término copra, que significa pulpa seca del coco. Bueno, entonces acá hemos visto la primera presentación. Vamos tras una segunda presentación, siempre de ácaros, que va a ser la última. Que va a ser la última presentación de ácaros. Y después, la próxima semana, vamos a estudiar ¿cómo se llama? Los roedores. Vamos con esta otra presentación, siempre de ácaros y siempre del orden Astigmata. Vamos a continuar con el orden Astigmata y vamos a hablar de la familia Glyphiphagidae. Estas especies viven libres y a menudo están asociadas con insectos o también con animales pequeños. También están, igual que en aquellos, en diferentes nidos de diferentes animales. En estos casos, la parte dorsal del idiosoma no está dividido por una estructura transversal como la vimos en aquel caso. Y la placa del propodosoma puede estar reducida o puede estar ausente. Hay aquí una familia muy importante que se llama Caridae. En este caso, el lado dorsal del idiosoma está dividido por una estructura transversal. En propodosoma e histerosoma generalmente está presente la placa dorsal. Esta es una excepción. Las uñas generalmente están insertas en el extremo distal de un pretarso carnoso, que son estas que están acá. La cutícula raramente es lisa, más que todo viene siendo rugosa y tiene papilas. Un ejemplo es Blomia ulagini. En este caso son globosos. Aquí está viendo usted, son globosos. Su idiosoma es globoso. El margen anterior es recto. Tiene una cutícula gruesa con pequeñas papilas. Tiene quelíceros, que son bastante grandes. Y las patas son más cortas que el idiosoma. Pues uñas no se le ven y sus tarsos son alargados. Como estas especies que pertenecen a Blomia
se alimentan de diferentes tipos de granos o de cualquier otro de producto almacenado. Son importantes, pues generalmente se les encuentra asociados con otros ácaros de productos almacenados. Es decir, no solamente vamos a encontrar un solo tipo de ácaro de productos almacenados, sino que pueden ser varios, y entre varios el daño todavía es peor. Veamos con el caso de Carpoglypus lactis. En este caso, su idiosoma es oval y levemente aplanado. Se colorea por el contenido del canal alimentario y el largo del macho es de 380 a 400 micrones. La hembra es de 380 a 420 micrones. Entonces, generalmente, la hembra es un poquito más grande. Pues, en este caso, tanto las patas como el natosoma son ligeramente rosadas. El margen posterior de la región de la espalda está levemente truncado. No tiene plapa propodosómica y la hembra se parece al macho. Los podemos encontrar en todos aquellos alimentos que son ricos en azúcares, tales como las frutas secas, el polen en las colmenas, incluso las botellas de vino, corcho, ahí las podemos encontrar también, en quesos, en harinas viejas y también en maní. Ahí los podemos encontrar. La hembra puede poner entre 25 a 30 huevos por semana y puede sobrevivir de 40 a 50 días. Le gusta bastante el azúcar, por lo tanto se desarrollan en productos azucarados, donde la actividad microbiana da origen a diferentes ácidos grasos. ¿Qué significa eso? Que en esos productos azucarados, las bacterias pueden dar lugar en su metabolismo a la producción de ácidos grasos, y entonces vienen estos ácaros, se alimentan de esos ácidos grasos. Estos ácaros pueden detener el crecimiento de los hongos. ¿Por qué? Porque tienen unas secreciones de las glándulas salivales que estas tienen bien desarrolladas y con esas secreciones pueden detener el crecimiento de cierto tipo de hongos. Se ha reportado un caso de acariasis pulmonar causado por esta especie. Esta acariasis se confunde con problemas de la tuberculosis. Incluso los médicos pueden llegar a confundirse y pueden dar un tratamiento para tuberculosis que es causado por una bacteria y en realidad es una acariasis pulmonar. Otra especie es Bicífagos domésticas. En este caso, el idiosoma del macho mide de 320 a 400 micrones y el de la hembra va desde los 400 hasta los 300, 750, o sea, es bastante más grande que el macho. La cutícula en ambos casos es opaca y cubierta de pequeñas papilas. Y la cubierta del propodosoma se extiende desde la base de los quelíceros. Aquí tenemos un ejemplo cómo se ven en el microscopio estos ácaros. Recuerden ustedes que estos ácaros generalmente son como translúcidos, a menos que usted le ponga un colorante para poder distinguirlo. Ahora, vea usted que en este caso las patas son bien largas, ¿vale? Y tienen segmentos en forma de uso, cada uno está terminado en un pretarso y en una uña pequeña. Entonces aquí las patas se pueden confundir incluso con las setas, con ese montón de setas que hay ahí. Ya en estado de Hippopus es ovalado y es blanco y tiene pequeños apéndices parecidos a muñones. ¿De qué comen? Plantas secas, animales domésticos, están presentes en los establos. También están cuando en los almacenajes de harina, tabaco, trigo, queso, etc. Allí también pueden estar. Estos animales completan su ciclo de vida en 22 días, siempre y cuando las temperaturas sean de 22 a 25 grados centígrados y que las humedades relativas sean de 80 a 90%. En el caso del Hippopus, se forma en más del 50% de las protoninfas y parece independiente de los factores externos, independientemente de que estén o no estén dadas las condiciones, ellos se pueden formar. Y ya formados como Hippopus, estos resisten condiciones adversas que pueden durar incluso hasta meses. ¿Cuál es la importancia de estos animales? Es que causan enfermedades y su número puede llegar a enormes cantidades de poblaciones y pueden causar dermatitis en los obreros que trabajen en un lugar donde hay infestación de este tipo de ácaros. Además, es vector de tenias que parasitan roedores y se la ha asociado con el asma en los
humano. Cuando decimos que es vector de tenia, significa que en los huevos de las tenias ahí pueden ir también, de las que parasitan los roedores. Goigeria fusca. En este caso, el idiosoma es oval de color marrón. Estos sí ya tienen un color bien definido, son de color marrón. Miden de 300 a 320 micrones el macho y la hembra va de 380 a 420 micrones. Su superficie ventral y también la dorsal siempre está cubierta por una cutícula que tiene como hoyitos, por eso se dice que es perforada. En el margen anterior del esterosoma siempre hay un pliegue transversal. Las patas son cortas y también son gruesas. En cuanto a la biología de estos organismos, podríamos decir que colocan de 11 a 24 huevos de manera separada. Su ciclo biológico puede durar de 10 a 23 días, siempre y cuando las temperaturas sean de 24 a 25 grados. Importancia. Estos son los que nos provocan generalmente alergias. Por eso dice que son fuentes de alergenos, que incluso pueden llegar a provocar asma y otro tipo de enfermedades alérgicas. Ahora vamos a hablar del orden Prostigmata. Aquí hay un gran número de diversas formas. El tamaño varía desde 1000 hasta 1600 micrones. Generalmente están débilmente esclerotizados, no son tan duros. El sistema respiratorio es traqueal y está formado por un par de estigmas que están en la base del natosoma. Algunas familias no tienen sistema respiratorio, entonces como tienen sistema respiratorio, entonces se ayudan de la cutícula. Los que sí lo tienen, pues no necesitan de la cutícula. Donde los encontramos, pues, chupando jugos de plantas, en insectos y en animales. En algunos casos, solo las larvas tienen hábitos parásitos. Y ponemos de ejemplo ácaros que viven en ciertos insectos acuáticos. Hay otras que son endoparásitos y tienen el cuerpo adaptado para vivir en los folículos pilosos. Y aquí vemos pues la familia Cheletidae. En este caso, el cuerpo es muchas veces incoloro, al igual que la mayoría de ácaros, aunque algunos pueden ser de color rojo. El natosoma está separado del idiosoma y se mueve libremente de lado a lado. Este es un ejemplo de la familia Cheletidae. En los palpos tienen 5 segmentos y la tibia tiene forma de garra. Los pedipalpos tienen movimientos libres y sirven de pinzas para poder sujetar las presas. Las patas, pues estas tienen 5 segmentos, son libres y la coxa está incorporada dentro de la pared del cuerpo. Resulta que estos ácaros pasan buena parte en estado de huevo a larva y 2 estados ninfales antes de que puedan convertirse en adultos. Y algo muy importante es que en cada uno de los estados de estos ácaros siempre hay una diapausa. No dura mucho tiempo, pero hay una diapausa. También otro dato importante es que algunas especies de esta familia puede estar ausente del estado de larva o uno de los 2 estados ninfales. Y pues aquí resultan casos en los que hay géneros que dan origen a machos heteromórficos. Y en esos machos el largo del pedipalpo es bastante exagerado, bastante grande. La mayoría de las especies son predadoras y viven libremente. Vea, estos son predadoras. A menudo se les encuentra asociados con otros ácaros cuando están en almacenaje, como también en la cubierta vegetal del suelo, que está habitada por una variedad de microartrópodos. Los podemos encontrar entonces también en el suelo. Veamos el caso de Cheletomorpha lepidopterarum. En este caso, el largo del idiosoma de la hembra aproximadamente es de 450 a 550 micrones, mientras que el de macho es de 314 a 472 micrones. Podríamos nosotros decir que este ácaro es bastante fácil de reconocer.
por la siguiente razón. Las patas anteriores son bien largas y el cuerpo es de color anaranjado. Ya ese dato nos puede servir. El liosoma tiene forma de diamante, completamente cubierto por las placas dorsales, cuya superficie está llena de puntuaciones, como si fueran de puntos. El primer par de patas es considerablemente alargado debido al fémur, que es muy elongado, que se escribiera ahí, muy alargado quiere decir. Y estas patas no las emplean para caminar. Y por la manera de moverlas se sospecha que entonces, que si no las ocupa para caminar, entonces para qué son, se supone que son o tienen la utilidad de ser antenas. En cuanto a la biología de estos organismos, podríamos decir que los huevos son colocados en grupos y quedan pegados a algunos lugares por una especie de cera que es para la hembra. Cuando las larvas son pequeñas, son incoloras y después se van volviendo naranja. El color naranja comienza a aparecer ya al final del periodo larval, ya cuando las larvas ya están más grandes. El ciclo de vida de estos organismos va de 2 a 3 semanas a 23 grados centígrados y 87% de humedad relativa. Generalmente los huevos son partenogenéticos y dan origen a hembras. ¿Cuál es su importancia? Pues están asociados con otros ácaros y ahí lo que hacen es ser depredadores. Pero también se les ha ubicado en nidos de gorriones y en alas de lepidópteros. Vamos con Cheletos eruditas. Y el idiosoma es marrón amarillento de forma de rombo. En la hembra mide de 450 a 620 micrones y en el macho de 280 a 320. Aquí sí hay una gran diferencia, bastante pequeño el macho con respecto a la hembra. En cuanto al autosoma, pues este es relativamente largo y delgado. El macho heteromórfico de esta especie es más grande, mide 400 micrones y está más esclerotizado que la hembra. ¿De qué se alimentan? Pues son depredadores activos de otros ácaros y también de insectos pequeños. En cuanto a su biología, pues pueden estar su ciclo de vida puede estar entre los 19 a los 30 días, siempre y cuando hayan de 26,7 a 29,4 grados centígrados. Si no, obviamente no tarde ese tiempo. Los huevos, igualmente que en el caso anterior, son colocados como si fueran en grupo. Pero si no hay espacio suficiente, entonces la hembra se los come, porque sabe que de todas maneras las crías no van a tener donde sobrevivir. En términos de su importancia, es que son bastante eficaces para el control de otros ácaros. Por ejemplo, estos ácaros pueden combatir a acarocidos. Y además se ha observado cierta acción para disminuir el desarrollo de larvas en polillas, o sea, las palomillas. Familia Gemotidae. En este caso tienen el cuerpo en forma oval. Hay varias especies, muchas son parásitos de insectos, otras pueden alimentarse de savia de granos como los pastos. También, igual que el caso anterior, se las ha encontrado en nidos. Piemontes herfi, este es otro. En este caso, el largo de las hembras no grávidas es de alrededor de 223 micrones. Durante el momento en el que las hembras están grávidas, entonces aumenta considerablemente de tamaño y tienen forma como de pelota, es decir, forma esférica. Puede llegar incluso a tener hasta 2 milímetros de diámetro. Esta es una hembra, miren cómo se ha hecho. Métodos de forma esférica, miren aquí cómo se han hecho cuando la hembra está grávida. En cuanto a su biología, pues las especies de yebotes son ectoparásitos de insectos y los huevos dentro de la hembra continúan su desarrollo hasta llegar a adultos. Eso es muy importante. Ya de adultos es que los pare la hembra. Algo muy importante, si una hembra está, porque aquí vamos a hablar de usar el término parir, ¿verdad? Si una hembra está pariendo a una hembra, entonces el macho le ayuda a salir. Y al nomás que sale, la copula. Inmediatamente sale una hembrita, inmediatamente el macho la copula. Y el macho es bien gentil que le va a ayudar a la mamá a sacarle a la hija, porque inmediatamente la va a copular. Ahora, puede suceder que las hembras no sean ayudadas. Entonces, si no son ayudadas, estas serán partogenéticamente,
serán partes genéticas y eso da origen solo a machos. Los machos adultos no ayudan a salir a los machos jóvenes. Si está un macho adulto allí y la hembra está pariendo un macho, al macho no le importa, ahí deja que se le muera, no le ayuda a salir, porque como no le va a ser útil, pues entonces no les ayuda. El yemotes es una plaga muy severa en la crianza de insectos de laboratorio, prácticamente elimina las poblaciones. Es decir, cuando vemos muchas cajas, muchos insectos todos comidos ahí en las cajas, es porque ellos los han atacado. Hay a veces casos de ataques bastante inmensos, bastante severos de este ácaro, por ejemplo, en cultivos de bruco de frijol. Cuando hay usted está haciendo estudios con Acanthocelides obtectus, que en otros países le llaman brucos de frijol, aquí nosotros le llamamos el gorgojo del frijol. Entonces, a veces se hacen estudios con esos insectos y entonces de repente le pueden llegar un montón de ácaros, le echan todo a perder, porque le atacan todos los huevos de estos insectos. Entonces estos animalitos están bastante adaptados para atacar a insectos. Por ejemplo, los huevos de Acanthocelides obtectus. Y en los humanos pueden ocasionar dermatitis, que pueden llegar a ser bastante molestas, que el trabajador pide permiso para ir a trabajar. Bien, aprovecho para que hablemos de una especie que no es plaga en productos almacenados. Es la garrapata, porque no sé si ya saben ustedes la historia de la garrapata, porque si no, van a ser ingenieros y entonces por ahí les pueden preguntar qué es eso de la garrapata que atacan los perros o a las vacas, si ustedes no sepan contestar. Nada más vamos a ver una pequeña lámina para que la revisemos. De esto no va a salir en el examen porque esto no tiene nada que ver con productos almacenados. Así es que esto nada más es información extra. Es para información extra. La garrapata de los chuchos, la garrapata canina marrón, es conocida, el nombre científico es Rhipicephalus sanguineus, ese es el nombre científico. Y la clase arácnida, su clase Acaris, superorden Parasitiformes, orden Ixoxida y familia Ixoxidae. Y aquí vean ustedes el ciclo de vida de esta garrapata. Miren ustedes, porque a veces vemos los famosos patacones, ¿verdad? Entonces, vean allí, por ejemplo, aquí está un macho, aquí está, ¿cómo se llama? La hembra, se alimenta de mamíferos grandes y medianos, además de humanos. Aquí están sus huevos, esta es una larva que si fuera como, se tratara de arañita, ¿verdad? Y de esta sale la ninfa, que ya es una arañita como más grande. Ahora veamos eso de los patacones, cómo es que se van formando. Aquí tenemos unas macho y hembra que son adultos. Estas suben al perro, se alimentan y se aparean. Pero ¿qué sucede después? Es un patacón hembra que está llena, repleta, ¿va? Y tiene huevos y está bien comida, entonces ella baja al suelo y pone los huevos y los va a poner donde sabe que el perro pasa echado, ya sea en un saco o en el propio suelo, ahí los va a poner porque sabe que ahí va a llegar el perro. Entonces pueden poner entre 2.000 y 3.000 huevos. Aquí está un ejemplo de los huevos de garrapata. La larva puede vivir en el suelo sin alimentarse hasta un año. Por si no llega el chucho, no hay problema, puede pasar hasta un año allí. Si llega el perro y entonces se acuesta allí, entonces se sube al pobre perro y se alimenta de su sangre. Y luego se convierte en ninfa. La ninfa sube nuevamente la ninfa sube nuevamente, el perro se alimenta, baja y se muda a garrapata adulta. Quiere decir que la ninfa está subiendo y está bajando hasta llegar a convertirse en adulto. Entonces, esta es la historia de las garrapatas en los perros. ¿Qué podemos hacer si de repente usted o un vecino le dice, mira, tengo problemas con garrapatas? Pues venden venenos, ahí venden un montón de productos tóxicos en los agroservicios, ese no es problema. Ahí le van a decir, échale esto, echan las paredes y echan del chucho, se echa. Es lo que le van a decir. Y eso es cierto, así es. Ahora, usted también puede contribuir a disminuir el problema, limpiando bien las paredes, limpiando bien donde el perro se echa, deshaciéndose de esos sacos, porque es mejor a veces quemarlos, ¿verdad? Y ponerles uno nuevo cada cierto tiempo hasta hacerlos cambiando. Y el perro también debe estar suficientemente bañado a cada cierto tiempo. Y sí, le puede aplicar de esos productos tóxicos que venden en los agroservicios porque son muy efectivos, pero debe de acompañar también con medidas profilácticas.
porque si no, pues el problema siempre va a estar ahí. Estas garrapatas llegan a matar a los animalitos de anemia si uno se descuida. Por supuesto, también esto tiene que ver con las vacas, y allí sí es más grave el problema. Así que la garrapata, esto no levantará el examen. Esto nada más es para hablar más de la cuenta, ¿va? Porque aprovechando que es un ácaro, y entonces, por si no sabían, y si quieren armar una discusión de esto para que platiquemos, porque van a ser ingenieros y probablemente no sabían de esto, o a lo mejor ya no sabían, no sé. Ustedes dirán. Bien. Les quiero decir que justamente eran los temas para hoy, y también eso me permitió que la clase empezara a las 3, porque fui a hacer ¿cómo se llama? Un mandado. Fui a hacer un mandado a Huachapán, y por cierto, a las 5 tengo que ir otra vez, y entonces aproveché para decirles que me dieran chance de iniciar la clase a las 3, porque yo sabía que ahora iban a cortar las clases. Y hasta aquí llegamos con ácaros, ya terminamos insectos, ahora estamos con ácaros y después vienen roedores. Entonces, una vez finalizados los roedores, vamos a hacer el otro examen. Así es que aquí terminamos la clase de ahora, que era una hora hicimos, pero estamos en la sesión, en la parte de preguntas y de respuestas. ¿Tenemos preguntas sobre la clase de ahora? Ya estamos saliendo de la parte aburrida de esta materia. La parte aburrida es hablar de insectos y hablar de ácaros. Ya con las ratas se pone un poco más interesante hablar de las ácaras, de las ratas, de su comportamiento y todo, pero esto de hablar de ácaros e insectos, a mí también me aburre hablar de esto. Son las partes más áridas de esta materia. Lo que no me gusta de esta materia, hablar de insectos y hablar de ácaros, porque vuelve bien aburrido. Ya la última parte, ya vamos a hablar sobre de los hongos y las bacterias y las formas de manejo. Ya es un poco más entretenido, los últimos temas más bonitos de esta materia. Esta es la parte más hostil que acabamos de pasar, y me alegro rotundamente que haya terminado ya, porque ya terminamos acá. Preguntas de parte de ustedes, ojalá que no estén dormidos, los comprendería si se durmieron, porque se vuelve bien hostil hablar sobre esto. Se duerme esta parte. Preguntas, despierten si estaban dormidos. Adrianita, ¿no está dormida, Adriana? No, todavía no. No, vaya. Estaba esperando ayer que llegue la botella donde quede para que celebremos, va, está bueno. Ah, sí, espérame. Va. ¿Preguntas entonces? Si no hay preguntas, entonces, chamaco, quedamos acá, y las notas se las voy a dar esta semana del examen. Ya voy a ir preparando la práctica de laboratorio que vamos a hacer allá. Mira quién nos visita, Jacqueline Marielo Cornejo. Bienvenida, Jackie. Que solo es paja, dice. Hola, Jackie, feliz cumpleaños, chamaca. Me alegra. ¿Vas a celebrar ahora? Ah, se nos fue, mira, una pista. ¿Qué pasó, Jackie? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Vas a celebrar ahora? ¿Qué onda? ¿Cuántas botellas tenés ahí, pues? Ni no me las ha traído. Rato le voy a llevar ahí unos chaparros que fabricamos aquí, pues, ¿tienes problema? Tráigalo a ver si es cierto. No, pues sí, al rato cuando vamos a hacer una gira por ahí, vamos a llevar, vamos a ir hoy, ya que si salimos, tal vez a una de las plantas. Cuando nos lleve Chalate, la lleva. No, hombre, si es pajero, nosotros nos dijo, ahí lo voy a llevar, ahí a Chalate, a ver que él que era un cultivo de papa y solo es paja este chele. No, pero es que con la materia de esta para ir a Chalate, que es lo que nos presta, tal vez podríamos ir a ver una planta almacenadora, pero de por fuera, allá a Cajutla, pero así de por fuera, no van a dejar entrarnos, pero, y ahí está la playa también, ahí cerca, se pueden bañar unos 15 minutos y nos venimos, allá en Cajutla. Ahí sí se podríamos ir para ver. Ir a dar esa gran vuelta, no jodas. Vaya, ya ven, ya lo está decepcionando que no vayamos, ya ven. Va, chivo pues. Vamos pedo donde la Adri. Ahí, el río que está ahí por la Adriana, que quiere ir a conocer, que dice que es bonito allí, dice. Hay un río ahí, ¿verdad, Adriana? Bien chivo allí, dice. Sí, hombre, si no es nada el río. El de Chalate. Solo que ahora ya está pasando sucia el agua porque está lloviendo. ¿Qué iba a hablar Juan Carlos Portillo? Por eso llega llena de ácaros la Adriana. Oye, ¿Quién habla? El garrapatoso. Está bueno. Está bueno. Bueno, aquí ya estamos, los compañeros a lo mejor solo están escuchando y ya se quieren ir, así es que bueno, vamos a suspender entonces la actividad, no sin antes desearte feliz cumpleaños, Jackie, que cumplan muchos más.
Anda a misa ahora, Sí, mira, gracias. y te vas a hincar ahí frente a la Virgen y decirle, Virgen, gracias que cumplió otro año más, allí está la demás, porque sos católico, no católica. Okay. No, no soy católica. Pues la regamos allí, la regamos. ¿Usted sí, Adriana? Sí, o Tampoco. sí. Va, chivo, está bueno. Bueno, pero en todo caso, feliz cumpleaños, Jackie, que cumplas muchos más. Gracias. Bueno, Feliz cumpleaños, Jacqueline. Gracias, Carla. bueno, chivo, entonces quedamos aquí, nos vemos en la próxima clase. Con permiso, entonces. Saludos. Ahí estamos. Me había olvidado quitar esto.